50 anys es diuen molt ràpid, però es viuen amb molta intensitat, i a la falla de Lepant en Joan d'Àustria ho saben ben bé. Ens sumem a la seva celebració. Així ocupant els carrers Lepanto i Don Juan d'Àustria tinguem els seus màxims representants que ja porten uns dies intensos de festa i ara sí per la recta final. ¿Qué ens conta esta falla? Pues esta falla es una falla que ha traído mucha polémica, es una falla que critica un poco el rumbo de la nuestra y nada, es un poco la división que... Sí, una crítica, una crítica pero no deja de ser humor, falla, tampoco... Sí. Al final aquí trabajamos todos, mayores y jóvenes, pero bueno, sí que es verdad que es un poco que se pierde un poco el sentido de la fiesta con todo esto de... Una crítica en humor, en clau interna, però també que es pot extrapolar a qualsevol altra falla perquè són escenes diàries i això també són les falles, la crítica, que a més hem vist per ahí que li donen un poquet al president, ¿veritat? Al presidente también me dan un poquito, pero bueno, yo lo veo normal, porque aunque en la falla Lepanto la verdad es que somos una familia, pero como en todas siempre hay gente que está de acuerdo un poquito contigo no. Este año, como encima les he hecho un poquito de recortes por el tema de pandemia y tal, y ha venido una cosa peor, les he cortado algunas cositas y ya enseguida te dan... Pero bueno, al final siguen apoyándome y muy bien, muy contento. Clar que sí, fa falta ja el suport i a més ens hem d'adaptar en esta situació postpandèmia. La solidaritat fallera que mai falla. Dins d'aquesta solidaritat i aquest caràcter d'estima, ¿qué sentiu vosaltres per la vostra falla? Hombre, pues por nuestra falla lo es todo. Ha sido un año muy intenso, el llegar hasta aquí ahora es un no parar. La verdad es que teníamos muchas ganas también de volver un poco a la normalidad, pero a tope, quedan un montón de días por delante y a disfrutarlo con todos, que somos una comisión muy grande y muy unida. I quin missatge voleu traslladar a la vostra comissió per estos días? Bueno, es lo que les comenté yo anoche, que anoche digamos que fue mi cena, porque el presidente de vez en cuando también hace alguna cena, y entonces, bueno, pues yo me dirigí a ellos dándoles las gracias por todo el apoyo que he sentido porque llevo con 4 años seguidos, me ha tocado, digamos, toda la pandemia y todo y tal, entonces pues les he agradecido el apoyo que he tenido con ellos, la colaboración y, en fin, y nada, y que se lo pasen en estos días pues a tope, que yo creo que ya se lo han ganado. Clar que sí, sempre cal ser agraïts i sobretot per a poder disfrutar de la festa i que tota la falla se sume a esta alegria que és sempre una comissió fallera. Així que moltíssimes gràcies i que disfruteu d'estos dies. A ustedes, muchas gracias. I ara sí, cada pardal amb la seva parella i estem així amb els màxims representants d'esta falla. En qui estem? Qui són els vostres noms? Yo me llamo Óscar y Sara. I com vos sentiu ser els màxims representants enguany? Pues, no sé, muy guay es todo. Un orgullo. Un orgullo, ¿con quién lo compartís? Con mi presidente y mi falla mayor, uno nuestro, que se llama. Cristina y Mariano. ¿Y de qué va esta falla? Pues va de como una fuente con un montón de pájaros que tienen cada uno un significado diferente. I quin ninot tingueu triat, més o menys? Yo me quiero llevar el azul ese que está ahí, que se parece al de Río. Y yo estoy entre varios, pero a lo mejor uno que está arriba. Quins són els actes que més vos agraden? A mí la ofrenda, mi presentación y mi merienda. A mí también. Quin record teniu d'aixòs actes? Perquè n'hi ha alguns que ja heu viscut. Pues recuerdos inolvidables. Pues pasármelo bien. Quin consell donareu als màxims representants de l'any que ve després de l'experiència que esteu vivint estos dies? Pues que aprovechen el tiempo, que se pasa muy rápido. Quin missatge voleu traslladar als vostres familiars i a la vostra falla? Que muchísimas gracias por hacernos pasar este año tan especial. Gracias por crear recuerdos inolvidables. Perfecte, moltíssimes gràcies, que disfruteu d'estos dies. Gracias. A ti. Ara sí! Com no, els passacarrers i la música ocupant els carrers de Mislata. Com sentiu a tots això en la vostra comissió? Pues estamos muy contentos, orgullosos de hacer los pasacalles como siempre y que se una tanta gente
porque al final es lo que marca la cultura en las fallas y que se mantenga la tradición pues es muy bonito. Quina reportera tenim a esta falla? Alguna més vol dir-nos algunes coses i algun missatge a la seva comissió? ¡Viva las fallas 2023! Clar que sí! Moltíssimes gràcies per atendre'ns. A vosotros.